Hola amigos, bienvenidos a su canal Dios Uno Es. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante. ¿Jesús verdaderamente es el Mesías? Antes que nada les voy a pedir un poco de disculpas porque estoy un poco cansado, tengo como sueño. Desde el día de ayer se me subió el muerto, entonces no dormí bien. Pero bueno, aquí vamos a intentar sacar este video lo mejor que se pueda. Realmente me siento muy cansado, aparte de la luz que tengo de frente es como un poco agresiva para los ojos, por eso me puse mi clip polarizado, porque si no me lo pongo ya creo que me voy a quedar ciego. Bueno, entonces vamos a comenzar con el video. Jesús es el Mesías. Vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Se puede afirmar que Jesús no es el Mesías? ¿No? Se van a preguntar por qué, ¿no? Bueno, el Jesús conocido de la tradición o el mito cristiano no tiene nada que ver con el Yeshua que vivió en Israel, enseñó Torah en Israel y pues proclamó que se regresaran a Dios, ¿no? El arrepentimiento y que se volvieran a Dios, todos nos volviéramos a Dios, ¿no? Y establecer una edad mesiánica. Entonces ese Yeshua sí califica para ser el Mesías, ¿no? Vamos a ver, después de estudiar pues los reclamos que tiene para reclamar ese puesto, ¿no? de Mesías, ¿no? O sea, aquí lo que se hace es, se intenta hacer es restaurar al verdadero Yeshua, ¿no? Y a sus enseñanzas, porque fue muy desvirtuado. Pero bueno, el judaísmo de hoy en día argumenta que ¿dónde está en la Tanaj? En la Biblia hebrea, un Mesías que aparece, se esconde y reaparece nuevamente, ¿no? Entonces, ellos argumentan que es un invento cristiano posterior. Y ellos se preguntan que dónde se ha enseñado tal cosa en el judaísmo, ¿no? Y dicen que es un invento cristiano, de un Mesías que no cumplió con lo que tenía que hacer, ¿no? Y para corregir el error, inventaron ese cuento, ¿no? De que Jesús aparece y desaparece y vuelve a aparecer, o sea que se muere y va a esperar 2000 años y va a volver a aparecer, ¿no? Y dicen que eso es totalmente falso, que nadie ha enseñado eso en el judaísmo, ¿no? Y argumentan que como no han sido eliminadas las guerras, las enfermedades, ni las injusticias en el mundo, ni el templo ha sido reconstruido, ni nada de lo que el Mesías tiene que hacer, entonces supuestamente, pues según el Tanaj, pues el Mesías no ha llegado, ¿no? Y pues Yeshua o Jesús no puede ser el Mesías. Me voy a referir a él como Jesús, ¿no? Porque pues es un nombre propio. Entonces, los judíos no pueden creer en ese cuento, ¿no? Que inventaron los cristianos de que Jesús aparece, el Mesías aparece, de ahí desaparece, lo crucifican, se muere y vuelve a aparecer 2000 o 3000 años después, ¿no? Entonces, bueno. Según aquí unos puntos vamos a ver, vamos a desarrollar este tema. Lamentablemente muchos dicen o piensan que Jesús nunca cumplió lo que tenía que cumplir, ¿no? Entonces ahorita vamos a intentar reivindicar eso, ¿no? O explicar eso lo mejor que se pueda. Entonces vamos a ver si en la Torah, la Biblia hebrea, aparece un Mesías que aparece, de ahí ya no está y después vuelve a aparecer. Vamos a tratar de comenzar por el principio, ¿no? No vamos a hablar de Jesucristo, ¿no? Porque bueno, como ya se ha entendido, o sea, como se ha enseñado en mi canal, este personaje es inventado de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de Yeshua de Nazaret, ¿no? El judío y maestro de Torah, cumplidor de ley. Voy a hacer este video, bueno, este tema en, no sé, 3-4 partes, porque realmente es muy largo este tema, ¿no? Entonces, algo que sí es cierto, que en historia no se puede afirmar las cosas al 100%, ¿no? Pero sí vamos a hacer vamos a hacer un consenso histórico y en el cual debe haber unanimidad con las opiniones de Jesús, ¿no? Entonces, si los religiosos, los documentalistas,
¿no? Están de acuerdo en una cosa, vamos a partir a raíz de ahí para comenzar nuestro estudio, ¿no? Entonces, yo no voy a decir que tengo la verdad, ¿no? Yo no tengo esa verdad al 100%. Entonces, nosotros estamos intentando ver desde el punto de vista objetivo si Jesús es el Mesías o no, ¿no? Entonces, aquí yo no voy a obligar a nadie a que me crea o no me crea, ¿no? Cada quien tiene su criterio y sabe en qué creer. Hay una de las cosas que sí pasa es que la gente ya está cansada de que la manipulen, ¿no? Porque luego manipulan la información, verdades con mentiras, revuelven, entonces sacan teologías de ahí, o creencias, ¿no? O ideologías religiosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí no se busca manipular ni nada, aquí es únicamente enseñar la verdad por la verdad pura, nada más. Entonces vamos a ver qué es el cargo, vamos a la raíz, vamos a ver cuáles los requisitos para que una persona sea el Mesías, para que sea candidata para ese puesto, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir la palabra Mesías, ¿no? Mesías significa el ungido, ¿no? Entonces, los ungidos, aquí esta palabra engloba a los que podrían ser ungidos, profetas de Israel, reyes de Israel, y pues bueno, al Redentor, que sería el Goel, ¿no? Entonces este personaje sería descendiente por vía paterna del rey David, ¿no? Que una vez escogido y una vez ungido por Dios, sería investido de poder y gloria, ¿no? Para gobernar este mundo y pues erradicar toda la maldad que hay aquí, ¿no? Hambres, muerte, guerras, todo eso, ¿no? Entonces, una vez que estuviera eso, iba a volver a todos los hombres al Dios verdadero, ¿no? Y una vez pasado el tiempo de la edad mesiánica por 1000 años, dar paso al mundo por venir. Esto es lo que dicen los judíos, ¿no? El mundo venidero. Entonces el judaísmo que practicaba el estricto maestro de Torah, maestro de la ley, que es Jesús el Nazareno. Entonces, esta creencia existía antes de que hubiera cualquier desviación o cualquier manipulación de la doctrina, ¿no? Como ocurre con el cristianismo, ¿no? Que hizo todo eso, ¿no? Entonces, siendo sinceros, Jesús o Yeshua no aceptaría como religión el cristianismo actual, ¿no? Porque destrozaron todos los ideales de Jesús, manipularon, añadieron, elevaron a Yeshua de rango, lo hicieron Dios. Entonces, todo este tipo de cosas Jesús no las toleraría, ¿no? Como religión. Al final de los tiempos dirán: Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, ¿no? Y Jesús va a decir: sácate de mí, yo no te conozco, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, en este proceso, las religiones manipularon e interpolaron versículos en la Biblia y todo eso, ¿no? Entonces, yo considero que el mismo cristianismo considera que solamente ellos pueden interpretar los textos bíblicos, ¿no? Y ese es un pensamiento autoritario y manipulador, ¿no? Y inclusive hay muchas ramas del cristianismo que piensan que si tú no piensas como ellos, pues eres un blasfemo, ¿no? O no sé. Bueno, entonces, si estamos todos de acuerdo, todas las ramas del cristianismo, que Yeshua el Nazareno era judío y era un estricto seguidor y cumplidor de la Torah, vamos a partir de ahí, ¿no? Retroceder en el tiempo para ver qué es el rol del Mesías según el judaísmo. Entonces, se puede decir que es la religión de Jesús, ¿no? De Yeshua, el judaísmo, porque las normas o todos los requisitos vienen del judaísmo, no del cristianismo, que en ese entonces ni existía. Entonces, ¿cómo se puede muchos años y siglos después y venir y poner y cambiar las reglas del principio, ¿no? Las reglas del judaísmo, y decir que ahora interpretamos como se nos da la gana, ¿no? Entonces, para aclarar todo el concepto, tenemos que preguntarnos una cosa: ¿qué es Mesías, no? ¿Qué es Mesías? ¿Cómo podemos identificarlo y qué debe hacer y qué no? Entonces vamos a intentar explicar
con la mayor objetividad, ¿no? Debemos entender nosotros quién establece las normas para saber qué, quién y cómo debe ser un Mesías. Esas normas las establece la Biblia hebrea, ¿no? Es el judaísmo en sí, y no es el cristianismo, y no es el budismo, y no es ninguna otra religión, ¿no? Aquí el Nuevo Testamento pues realmente no tiene injerencia, no se le toma ni en cuenta. Entonces para saber quién es el Mesías, el Nuevo Testamento no tiene validez absoluta, nada. Y es necesario que se entienda esto, ¿no? Por la misma objetividad del argumento, ¿no? Pues simple y sencillamente porque las normas establecidas que establecen quién es y por qué esa persona es la escogida y lo que tiene que hacer y no hacer, lo dice la Torá, lo dice la Torá. Y esas normas fueron escritas casi 1500 años antes que naciera Jesús, bueno, Yeshua, el Nazareno. Entonces, no podemos decir, sin querer manipular, ¿no?, que desde el año 30 de nuestra era, esas reglas no valen, ¿no? Ya vamos a transformarlas. Y a partir de ahí decir que el judaísmo que seguía el Nazareno o Yeshua no es válido para los judíos, ¿no? E inventar una nueva teología y religión. Entonces, ¿por qué? Pues únicamente el mismo razonamiento de la respuesta, ¿no? Entonces, si tú agarras y niegas todo lo del principio del judaísmo, entonces es negar el presente de tu religión. Entonces pues la misma religión colapsaría y se perdería, ¿no? Es simplemente por eso. Pero bueno, ya ahorita ya el tiempo de la manipulación que ha existido ya se está acabando, ¿no? Y ahorita con la era de la información pues realmente todo es bien fácil. La investigación en cualquier tema es realmente facilísima. Entonces la cuestión nada más es indagar y ya. Entonces vamos a ver si realmente Jesús es el Mesías. ¿Qué características dice la Biblia hebrea que debe de tener el Mesías para ser el elegido de Dios? Entonces vamos a ver eso en la propia Biblia hebrea, ¿no? En la Torá. Una de las cosas más importantes al momento de estudiar la Torá, ¿no?, es definir el propósito. Pero se tiene que definir el propósito y el propósito de aquellos a quien pertenece, ¿no? En este caso sería el judaísmo, no el cristianismo, que no tiene nada que ver acá. Entonces, bajo ese punto de vista, ¿de quién habla la Torá? ¿Cuál es el propósito final o el objetivo principal de la Torá? Recordemos que Dios no hace nada sin un propósito, ¿no? Dios a todo lo hace con un propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de toda la Torá? Uno de los sentidos de la Torá es que es útil para enseñar, ¿no? La Torá tiene una finalidad que sería pedagógica en este caso, ¿no? La Torá tiene propósitos históricos para mostrar cómo ocurrieron determinadas cosas y para que ellos tengan cierto sentido de identidad, ¿no?, necesario en todo pueblo y en toda nación. Entonces, la Torá tiene propósitos jurídicos, un compendio de jurisprudencia, ¿no?, de legislación, ¿no? Entonces también dice cómo tiene que gobernar la casa de Israel, cuáles son los principios, cuáles son las normas que debe llevar adelante la casa de Israel, ¿no?, para ser la nación que Dios quiere que sea. Entonces, este es un propósito jurídico también, ¿no? Entonces, la Torá tiene un propósito cultico también, ¿no? Cómo se debe de realizar el servicio a Dios. También dice cuáles son las funciones que deben de hacer los sacerdotes judíos, cómo debe de funcionar el templo, cómo deben de ser las normas para presentar los sacrificios a Dios, ¿no? Cómo era todo eso, ¿no? Entonces, todas estas cosas están dentro del propósito de la Torá. Pero hay un propósito mayor que esto todavía, ¿no? Hay un propósito que sobrepasa todos estos propósitos, que sea el jurídico, el cultico, el pedagógico, el legislativo. Entonces, ese propósito
supremo es el que uno no puede perder de vista, porque es el más importante de todos, porque ese propósito está escondido en el primer capítulo de la Torah, ¿no? Entonces, como le dicen los hermanos judíos, en el primer pasuk de la Torah, ¿no? Entonces, donde se habla de Bereshit, y dice lo siguiente, ¿no? Dice, Bereshit, Bereshit, bara Elohim, en Bereshit, en este principio, ¿de quién está hablando la Torah, no? ¿A quién tiene en cuenta la Torah cuando les fue dada? Por ejemplo, Moisés le dijo al pueblo hebreo de parte de Dios, ¿no? Dice la Torah que dijo Dios que un profeta iba a levantar delante de sus hermanos, un profeta como tú voy a levantar. Deuteronomio 18. O sea, ¿quién es ese profeta? ¿No? ¿De qué profeta habla la Torah? Y pues no puede ser Moisés, porque dice como tú, ¿no? Entonces no es Moisés, tiene que ser otra persona, ¿no? Entonces, ¿quién será ese profeta? ¿No? ¿Elías? No sé, ¿Isaías? Entonces, desde la perspectiva del judaísmo nazarita al judaísmo de los nazarenos, ese profeta es una alusión al Mesías, ¿no? Entonces es una referencia directa hacia el Mesías. Por tanto, el objetivo central y final de la Torah es llevarnos al Mesías, mostrarnos al Mesías. Y en el judaísmo en general, la Torah es preparar pues nuestro entendimiento para el conocimiento del Mesías. La Torah en sí misma es la revelación del Mesías, ¿no? Y en otras palabras, no sé, podríamos decir que respecto a la propia Torah es quien identifica qué persona es apta para ser declarada el Mesías, o quién es apta para cumplir los requisitos del Mesías, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Mesías, el corazón mismo de la Torah, es su objetivo principal, ¿no? Es su meta suprema, ¿no? Junto con los demás objetivos que ya habíamos dicho, ¿no? Pedagógico, cultico, jurídico, entre otros. Entonces, si su objetivo primario es el Mesías, el objetivo final es el Mesías, si estudiamos la Torah, debemos buscar dónde está escondido el Mesías en ella, ¿no? Escondido porque el judaísmo tiene varias formas de interpretación para un mismo texto, y todas válidas, ¿eh? Entonces, un texto puede tener un significado literal, ¿no? O bien puede tener un mensaje oculto, como encriptado o algo así, ¿no? Entonces, un texto puede tener un significado simple y racional, ¿no? Pero de fondo puede estar escondido un mensaje distinto, ¿no? Y bajo esta perspectiva, debemos estudiar dónde está el Mesías, en los profetas, ¿no? Entonces, cuando leemos los salmos, debemos estar alerta para descubrir dónde está el Mesías en los salmos. Y pues en este sentido, hoy día el judaísmo en general dice que el propósito de la Torah es el Mesías, es hablar, instruirnos y llevarnos al Mesías. Bueno, vamos a quitar la persona de Yeshua o cualquier persona del cargo de Mesías, ¿no? Vamos a ver únicamente el concepto de Mesías, ¿no? Primero vamos a ver qué dice la Torah acerca de lo que es el Mesías, el rol, ¿no? El significado entero. Entonces vamos a ver si hay alguna persona en la historia que se acerque al perfil del Mesías, ¿no? Del cual nos está hablando la Torah. Y esto es bastante importante, porque si uno se pone a hacer su propia descripción del Mesías, ¿no? Y uno mismo empieza a definir sus propios conceptos del Mesías, entonces estaríamos cayendo en un error gravísimo, ¿no? Y justamente eso es lo que han hecho pues, la mayoría de religiones cristianas alrededor del mundo. Por eso es que los judíos no creen en Yeshua, ¿no? Entonces, vamos a partir de las premisas siguientes. El objetivo principal de la Torah es hablarnos del Mesías, es presentarnos al Mesías, ¿no? Que los profetas de Israel entendieron este concepto, ¿no? Y que nos hablan del Mesías y de la esperanza mesiánica.
y pues que el Mesías está escondido en la enseñanza de los profetas, en los salmos y en definitiva en toda la Torá. Si nosotros queremos entender de forma apropiada el concepto del Mesías, tenemos que hacerlo dentro del judaísmo bíblico, ¿no? Entonces, y cuando tratamos, porque recordemos que si nosotros tratamos de temas judíos, nuestros parámetros de investigación deben de ser siendo judíos, ¿no? Nosotros no podemos traer conceptos filosóficos no judíos al judaísmo, ¿no? Conceptos cristianos, conceptos budistas, conceptos, no sé, islámicos, ¿no? Entonces, eso es algo que se debe de entender, ¿no? Entonces, esos son conceptos que desde el principio, no sé, desde el principio hasta el final fueron judíos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se tiene que entender perfectamente bien, ¿no? Entonces, recordemos que en el momento que nosotros le apliquemos nuestros propios conceptos a las escrituras judías, nuestras propias reglas, nuestros propios sistemas de interpretación, entonces que sean no hebraicos, pues realmente estamos apartándonos de la verdad y estamos creando cosas que pues no existen, ¿no? Entonces es importante que se entienda esto, ¿no? Y es por eso que el judaísmo, dentro del concepto profético, dice que la segunda redención será más grande que la primera, ¿no? Uno de los efectos que tendrá la segunda redención, en la cual nosotros estamos en este momento, según la Torá, es el impacto de los conceptos, las filosofías y las teorías religiosas, ¿no? De todas las naciones. Entonces, si nosotros recordamos la profecía de Jeremías, ¿no? Jeremías 16, donde dice: vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, bendito el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino bendita sea el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras, del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los traeré de vuelta a su tierra, que juré a sus padres que yo les daría, ¿no? Y es bien importante este versículo que continúa, ¿no? O sea, lo que continúa dice: muchos dirán entre las naciones, mentiras poseyeron nuestros padres, y vanidad, en lo cual no hay provecho. Y justamente eso es lo que pasa: mentiras poseyeron nuestros padres. El catolicismo, cristianismo, ¿no? Mentiras poseyeron. Entonces estamos en un engaño, ¿no? Pero bueno, son religiones que parten de mentiras y de modificaciones y de inventos para poderle dar paso a la teología que ellos consideran, ¿no? Elevando a Jesús al rango de Dios, interpretando a su propio gusto, ¿me entienden? O sea, hacen a los judíos a un lado en ese tipo de interpretación y ellos creen tener la verdad, pero pues realmente no es así, porque la verdad la tienen ellos, no la tenemos nosotros. Ellos tienen los conocimientos para eso, ¿no? Entonces, aparte de ellos no existe ningún otro dato de ninguna fuente confiable, ¿no? Para saber quién es el Mesías. No hay ninguna otra más que la escritura hebrea, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento realmente no vale aquí, no prueba nada, ¿no? Porque pues realmente no podemos ir al Nuevo Testamento y buscar algún perfil del Mesías, ¿no? Sencillamente porque el Nuevo Testamento no hace otra cosa que hablarnos de uno que, en la opinión de los que escribieron ese libro, de alguien que sí cumple esos requisitos, ¿no? Pero los requisitos mismos no son parte de la escritura del Nuevo Testamento, ¿no? Los requisitos los dicta la Torá, nada más. Recordemos que cuando Pablo de Tarso o Pedro entraban en alguna sinagoga a hablar del Mesías, no llevaban un Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, primero porque no existía el Nuevo Testamento, ¿no? Y el segundo porque no se necesita el Nuevo Testamento para identificar quién es el Mesías, ¿no? Entonces es bastante interesante todo eso. Pues porque el perfil del Mesías lo tenemos que buscar en la Torá, ¿no? Entonces nosotros debemos encontrar en las tres grandes secciones de la Biblia hebrea: profetas, Torá, Salmos, ¿no? Recordemos que una vez resucitado Jesús se encuentra con dos hombres, ¿no? Jesús habla con esos dos hombres, ¿no? Que están tristes supuestamente. Aquí Lucas 24 del 18 al 20 dice lo siguiente, ¿no?
Dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido? Entonces, en estos días, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le responden, ¿no? Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras, ¿no? Y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, ¿no? Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Entonces Jesús les responde, ¿no? Lucas 24-25. Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciera, ¿no? Todas estas cosas para que entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo referente a él en todas las escrituras, ¿no? Dijo, no está escrito en la Torá y en los profetas que el Mesías tiene que sufrir, referente al Mesías sufriente, ¿no? Al Mesías Ben Yosef, y padecer todas estas cosas para que pudiera entrar en su gloria. Es Mesías para que pudiera ser Mesías Ben David. Entonces, si seguimos leyendo, comenzando por Moisés, por los profetas y por los salmos, les mostró todo lo que del Mesías estas escrituras decían, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la base para que Yeshua les mostrara el perfil del Mesías? Fue la Torá, ¿no? Fue los profetas y fueron los salmos, ¿no? Yeshua tuvo un encuentro con los primeros judíos del primer siglo, ¿no? Y les dijo, ustedes tienen un problema, ¿no? Porque ustedes en el fondo no le creen a Moisés. Eso les dijo, ¿no? Que no creían en las palabras de Moisés. Entonces les dijo, les dijo, lean la Torá, lean a Moisés. Dice, porque si vosotros leyeran a Moisés, descubrirían que de mí habló él, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el maestro judío Yeshua les diga a los judíos que ellos vivían estudiando la Torá? Son gente del libro, ¿no? Que les digan, vosotros, no leéis a Moisés. Entonces, ¿cómo puede ser posible que le dijera a los judíos que ellos se dedican las 24 horas del día a leer la Torá, ¿no? Entonces, que les diga, ustedes no leen a Moisés. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí, no? Entonces, la respuesta es solo una. Cuando ustedes leen a Moisés, vosotros no estáis buscando al Mesías en los textos de Moisés, ¿no? Ustedes buscan cosas diferentes que son respectivas a Moisés, ¿no? Pero no buscan al Mesías. Entonces, como no buscan al Mesías en Moisés, en la Torah, pues es simplemente por eso que ustedes no me ven a mí, ¿no? Así les decía. Entonces, por eso es bastante importante poner la base, ¿no? Es muy importante entender que se tiene que entender que el Mesías es un concepto únicamente judío, ¿no? Entonces, recordemos, Maimónides en uno de sus últimos capítulos de su obra Mishneh Torah afirma lo siguiente, ¿no? Dice, cualquier judío que no crea en el Mesías y que no espere con ansia su venida es un apícoros, es un apóstata, ¿no? Entonces, y ha negado toda la Torah. Es bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que el que niega el Mesías niega toda la Torah? ¿Por qué? ¿Qué decíamos al principio? ¿No? ¿Qué comentábamos al principio? Pues básicamente que el Mesías es el objetivo final de la Torah. Por eso el Mesías es un principio fundamental del judaísmo, del de antes y del de ahora, ¿no? Entonces, todo el propósito de la Torah va a alcanzar su cumplimiento una vez que el Mesías sea revelado, ¿no? Nosotros no podemos hablar de la edad mesiánica pues sin el Mesías, ¿no?
¿cómo sería? Es como sería la fiesta de 15 años sin la quinceañera, ¿no? Entonces, no se puede hablar, por ejemplo, de la eliminación de la idolatría de la tierra, no se puede hablar del retorno de las 10 tribus perdidas, ¿no? Sin hablar del Mesías, ni de la segunda gran redención, ¿no? De todas las naciones aceptando al único Dios, de la eliminación de todas las guerras y enfermedades y la muerte en el mundo y la construcción del tercer templo de Jerusalén. Esas son cosas que no se pueden concebir sin el Mesías, ¿no? Entonces, obviamente, pues como Jesús no cumplió con nada de eso, pues obviamente Jesús, no sé, cuando lo crucificaron en ese entonces, o bueno, cuando vivió hace 2000 años, pues como no cumplió nada de eso, pues ellos creen que no es el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que en ese sentido, la meta suprema de la Torah es el Mesías, es el principio de todos los principios de la fe judía, es el Mesías. El principio de todos los principios de la fe judía es el Mesías. Entonces, si nosotros logramos entender que el Mesías es el principio de toda la fe judía, entonces, pues, obviamente tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No se nos debe de olvidar. Y hay que buscar dónde está el Mesías en la Torah cuando se estudia, ¿no? Entonces, si el Mesías es consecuentemente un concepto judío que aparece en la escritura hebrea, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantenernos dentro de la escritura hebrea. No nos podemos ir a otros libros, ¿no? Para poder definir el Mesías, ¿no? Y para entender de forma apropiada el significado del Mesías, ¿no? Y el mensaje del Mesías. Entonces, el concepto judío del Mesías, que es diferente al concepto del cristiano del Mesías, bueno, y pues obviamente es evidente que hay religiones de otras partes del mundo que han adoptado ideas judías para formar sus propias teologías, ¿no? Entonces, llevan ciertas ideas judías, las introducen en su teología y las modifican para dar sentido a sus dogmas, ¿no? Entonces, pues eso ya es algo que ya no es correcto. Entonces ahí es donde desvirtúan y es donde empiezan a haber engaños, ¿no? Porque pues el resultado de eso pues es una mutación, ¿no? De algo bueno forman algo monstruoso, algo feo, algo deformado, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado todo este tiempo, ¿no? La gente, por ejemplo, en Latinoamérica la gente piensa que sabe interpretación así, ¿no? Judía y conceptos judíos les dan sus propias ideas y eso no es así. Entonces, vamos a ver qué es el Mesías, qué significa la palabra Mesías, ¿no? La palabra Mashiach en hebreo significa ungido o untado, ¿no? El ungido por el Eterno, ¿no? Entonces, ese es el elegido por Dios para llevar para realizar determinadas cosas específicas que Dios quiere, ¿no? Y pues bueno, esa misión puede ser temporal o eterna, dependiendo del propósito, ¿no? De la unción. Ese es el concepto de Mesías, ¿no? El concepto de Mesías, ya sea una función temporal o sea una función permanente, se espera que ese ungido introduzca de un bien, ¿no? A favor pues del mundo, ¿no? Porque pues bueno, pues realmente es un bien en general, porque es un bien para toda la creación, ya sean judíos o no judíos. Bueno, creo que entonces hasta aquí dejo el video por este momento. Continuaremos con la segunda parte en otro video, ya que si no se extendería mucho. Lo que sí quiero aclarar antes que nada es que el video se hace con la finalidad de esclarecer o de conocer la verdad a fondo, ¿no? Entonces, en el libro del Corán nos confirma a Jesús como Mesías de Dios. Entonces, en ningún momento yo quiero hacer ver en este video que Jesús es hijo de Dios o que Jesús es no sé, alguna divinidad o parte de Dios, de la misma Trinidad. Ese tipo de teologías o de enseñanzas o de creencias, pues realmente no se hace apología aquí a nada de eso, ¿no? Entonces,
partiendo de esto, desde el punto de vista objetivo, Jesús es el Mesías de Dios, y pues hasta ahí, ¿no? Es aquel ser que va a introducir un bien grande al mundo y pues es el elegido de Dios, pero no es nada de Dios, no es nada de eso, ¿no? Entonces es lo mismo que reafirma el Sagrado Corán, ya que el Sagrado Corán nos dice que, pues, que Jesús es el Mesías. Bueno, es todo por el momento. Recuerden, Dios uno es, Dios uno es, Dios uno es nada más. No se dejen pillar. Saludos.